En esta clase vamos a hablar de sistema linfático, que es el sistema de defensa del organismo, y que es este sistema el que va a reaccionar y a responder frente al ingreso de sustancias extrañas de origen externo, como bacterias, virus u hongos, o pueden ser moléculas de origen interno, como por ejemplo las células cancerosas. Vamos a ver entonces cómo funcionan los órganos que forman el sistema linfático y las células que forman el sistema linfático. El sistema linfático está formado por los vasos linfáticos, los órganos linfoides y las células. Como sabemos, todo esto está constituido por el tejido linfoide, que el tejido linfoide es una variedad de tejido conectivo especializado, en este caso especializado en la defensa inmunológica del organismo. Los vasos linfáticos se inician con los capilares linfáticos, que son las unidades más pequeñas y que están formados, su estructura es muy parecida a los capilares sanguíneos, es decir que van a tener dos capas, un endotelio y una membrana basal. El endotelio de los capilares linfáticos se diferencia de los capilares sanguíneos en que las células endoteliales no están tan unidas entre sí, sino que se entremezclan en forma de uniones más abiertas que dejan pasar el líquido intersticial desde el tejido conectivo periférico hacia el interior de la luz del vaso linfático. De tal manera que por los vasos linfoides lo que va a circular va a ser un líquido denominado linfa. La membrana basal de los capilares linfáticos es una membrana basal discontinua y hay varias zonas del capilar linfático que puede ocurrir que no tengan directamente membrana basal. Entonces repetimos, endotelio con células superpuestas, con citoplasma superpuesto y membrana basal discontinua. Otra característica que los hace similares a los vasos venosos es que a medida que se van formando los vasos linfáticos mayores, van teniendo en su interior válvulas como lo mismo que tienen las venas, de tal manera que la dirección de circulación en los vasos linfáticos es unidireccional, que va a ser hacia el sistema venoso yúgulo subclavio. Los capilares linfáticos se caracterizan, aparte de sus células endoteliales superpuestas y la membrana basal discontinua, de que comienzan en el tejido conectivo, en el intersticio, en forma de extremo ciego, como vimos en los capilares de las linfoides de las vellosidades intestinales. En esa zona comienzan los vasos linfáticos, si se acuerdan se denominaba en la vellosidad intestinal el vaso linfático quilífero, que era el encargado de capturar todos los lípidos provenientes de la absorción intestinal. De esa manera se inician los linfáticos en todos los tejidos intersticiales, recolectando el líquido intersticial, ya que su pared es muy permeable y siempre en forma de extremo ciego, anastomosándose en vasos cada vez de mayor calibre, hasta formar dos conductos principales. Entonces la linfa de todo el cuerpo va a ser llevada hacia dos conductos principales. Por un lado la linfa de la cabeza y el cuello y la linfa del brazo derecho, que va a ser recolectada por un vaso principal que es el conducto linfático derecho. Este conducto linfático derecho desemboca o desagua la linfa en el confluente venoso yúgulo subclavio del lado derecho. Y la linfa de todo el resto del cuerpo, de los miembros inferiores, de abdomen, tórax y brazo izquierdo, termina confluyendo en un vaso importante que es el conducto torácico. El conducto torácico arrastra la linfa y lleva la linfa hacia el confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo. De esa manera toda la linfa se mezcla con el contenido de la sangre venosa y desemboca por la vena cava superior en el corazón. La linfa es un líquido transparente
y se caracteriza porque está formado por el líquido intersticial que se reabsorbió por parte del extremo ciego de los capilares linfáticos y también a nivel de las vellosidades intestinales por la absorción de los lípidos intestinales. Está formada, el 90% es agua que se absorbió de los intersticios, pero también va a estar formada por sales, glucosa, glóbulos blancos. Ya vamos a ver el papel de los glóbulos blancos y en general tienen menos proteínas que el plasma. La composición es similar al plasma, pero no tiene tantas proteínas. Lo que sí tiene es más lípidos, sobre todo los ácidos grasos que dijimos se absorbían en las vellosidades intestinales, y las sustancias de desecho celular. Los órganos linfoides los vamos a dividir en primarios y secundarios. Son primarios aquellos donde se forman las células del sistema inmune, como la médula ósea y el timo, y son secundarios aquellos donde se dirigen las células formadas en los órganos linfoides primarios y donde van a ejercer su acción. Y dentro de los secundarios vamos a encontrar aquellos que forman órganos estructurales, como son los ganglios linfoides, el vaso, las amígdalas, y después vamos a encontrar lo que denominamos el tejido difuso, el tejido linfoide difuso. Este tejido linfoide difuso se encuentra en la mayoría de los órganos del ser humano y la mayoría de ellos está asociado a las mucosas, por eso se lo denomina tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT de sus siglas en inglés. En la médula ósea se van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todo a partir de una célula madre o stem cell. De esa célula madre se diferencia un progenitor mieloide y el progenitor linfoide. Del progenitor linfoide se originan los linfocitos. Entre ellos vamos a tener los linfocitos B, que se van a formar directamente en la médula ósea y van a salir maduros de la médula ósea. Y se van a formar los linfocitos T inmaduros, que van a tener que migrar hacia el timo por vía sanguínea para completar su maduración. Y del progenitor mieloide se van a formar el resto de las células de la sangre. Por un lado se va a formar la serie de glóbulos rojos, toda la serie roja, y también se van a formar toda la serie de glóbulos blancos, granulocitos. Es decir, acá se van a formar los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos, que es un agranulocito. Y por otro lado se va a formar una célula precursora que es el megacariocito, que se va a diferenciar después o se va a transformar en pequeños fragmentos celulares que conforman las plaquetas. De esa manera van a quedar conformadas la serie roja, eritroide, las plaquetas a partir del megacariocito, los leucocitos granulocitos y los monocitos, que son agranulocitos, todos derivados del progenitor mieloide. El timo es una glándula bilobulada, está formada por dos lóbulos, se ubica detrás del esternón en el mediastino anterior, y esta glándula está muy desarrollada en la primera infancia, en el recién nacido, en la primera infancia, y en general se desarrolla hasta la época de la pubertad. Al llegar a la pubertad, esta glándula comienza a involucionar. Y aunque no desaparece completamente, involuciona hasta pesar de 40 gramos que pesaba en la primera infancia, llega a pesar 10 a 12 gramos cuando involuciona. En el timo se cumplen funciones importantes. Por un lado, las células linfoides que se originaban en la médula ósea. Desde la médula ósea salían los linfocitos B, ya listos, maduros, que pasaban a la sangre, y desde la sangre viajaban hacia los órganos linfoides secundarios, como los nódulos, los ganglios linfáticos, el vaso o las amígdalas. En cambio, los linfocitos T no, los linfocitos T viajan por la sangre hacia el timo
donde se va a producir un proceso denominado capacitación del linfocito. Recién ahí el linfocito T capacitado o maduro va a salir hacia los órganos linfoides secundarios, donde va a cumplir su función. En esta fotografía podemos observar los lobulillos tímicos. La cápsula cuando cubre al timo y a su vez emite tabiques hacia el interior de los lóbulos tímicos, dividiéndolo en lobulillos. En cada lobulillo tímico podemos reconocer una zona más oscura, superficial, que es la corteza, y una zona más clara, central, que es la médula. La zona oscura, superficial, que es la corteza, se ve bien basófila porque está formada por la acumulación de linfocitos T. En este esquema podemos ver la zona cortical y medular cubiertas por la cápsula. La cápsula dijimos que emite tabiques que dividen al timo en forma parcial. Estos tabiques se extienden hasta el límite entre la corteza y la médula, no más allá. Y formando toda la estructura del timo podemos ver el estroma del timo, que está formado por los linfocitos T o timocitos. Pero también vamos a encontrar otros tipos celulares como son los macrófagos. Y este grupo de células que se llaman células reticulares epiteliales, que estas células reticulares epiteliales tienen varias funciones. Primero, forman como una malla o entramado que le da sostén a los timocitos. Esa es una de las funciones. Por otro lado, estas células también, como vemos, se extienden por debajo de la cápsula y van a formar lo que se llama la barrera tímica. La barrera tímica es la barrera que evita el contacto directo de la sangre con las estructuras con los linfocitos del timo. Esta barrera está formada por los capilares, el endotelio de los capilares y por fuera las células reticulares epiteliales. Entonces, endotelio capilar y célula reticular epitelial forman la barrera tímica que, como dijimos, evita el contacto de la sangre con los linfocitos. De esa manera evita el contacto con antígenos que le puedan llegar a los linfocitos que todavía están inmaduros. Estas células reticulares en la zona de la médula van a formar una estructura especial que se denomina corpúsculo de Hasal, que está formado por las células reticulares epiteliales que se agrupan en forma concéntrica, formando una estructura como un remolino. Este remolino se denomina corpúsculo de Hasal. En esta fotografía a mayor aumento podemos observar la cápsula con los vasos sanguíneos, el tabique y el lobulillo tímico, donde podemos observar la zona de la corteza, que se ve bien basófila por la acumulación de los linfocitos T o timocitos, y la zona de la médula, que la reconocemos porque es más clara y porque además observamos esta estructura que es el corpúsculo de Hasal. El corpúsculo de Hasal está formado entonces por la aglomeración en forma concéntrica de las células reticuloepiteliales. Acá vemos un corpúsculo de Hasal y con esto reconocemos en primer lugar de que se trata del timo y en segundo lugar que estamos en la médula ósea, que es donde se ubican los corpúsculos de Hasal. Podemos ver otras células reticuloepiteliales como esta que está acá. Hay varias células reticuloepiteliales, que estas son las que forman la malla o entramado donde se agrupan los linfocitos T, que también se denominan timocitos. Como dijimos, en el timo se produce el proceso de capacitación de los linfocitos T. La capacitación se va a producir en primer lugar en la corteza y después va a terminar o culminar en la médula. Siempre va a ser bajo la vigilancia de la célula reticuloepitelial. Esta célula va a ser como el profesor que va a capacitar al linfocito T. En primer lugar, en la corteza, el linfocito T va a adquirir dos formaciones de membrana que lo van a identificar como linfocito T. Primero, un receptor que es el receptor del linfocito T y segundo, otra molécula que es la molécula CD.
Esta molécula permite identificar los linfocitos, diferentes tipos de linfocitos T, como el linfocito T CD4, que va a ser el linfocito T colaborador o helper, y el linfocito T CD8, que va a ser el linfocito T citotóxico. Para completar el proceso de capacitación, el linfocito T pasa a la médula, y en la médula, también bajo la vigilancia de la célula retículo epitelial, el linfocito T aprende a reconocer los tejidos propios de los ajenos. Si esto no se produce, si el linfocito T, por alguna de esas casualidades, no tiene las dos moléculas que lo identifican en la superficie y no aprende a reconocer los tejidos propios de lo ajeno, ese linfocito T muere por apoptosis. Una vez que el linfocito T se ha capacitado, se recibió, podríamos decir, en el timo, recién ahí va a viajar a los órganos linfoides secundarios donde va a cumplir su... Los ganglios linfáticos son pequeñas formaciones macizas de aspecto macroscópico, tienen forma riñonada o como un garbanzo, ya que miden entre 1 y 5 milímetros. La mayoría de los ganglios linfáticos se ubican en la región de cabeza y cuello, también en la región axilar y en la región inguinal. Y están interpuestos en el trayecto de los vasos linfáticos. Los ganglios de cabeza y cuello, como vemos, se agrupan siguiendo generalmente los trayectos venosos de la vena yugular, formando la cadena yugular, y en el límite entre la cabeza y cuello van a formar los que se llaman los ganglios de la cadena cervical, que son de atrás hacia adelante. En general se agrupan en grupitos de ganglios. Tenemos el grupo de los ganglios occipitales, los ganglios auriculares posteriores, los preauriculares, los ganglios parotídeos y los retromandibulares, que son muy importantes, y los ganglios submandibulares y submentonianos. Todo este grupo forma la cadena cervical. Y después tenemos los ganglios de la cadena yugular, que en realidad forman la cadena, siguen los vasos yugulares, que van a desembocar. Todo esto va a llevar la linfa hacia los ganglios supraclaviculares, y como dijimos, del lado derecho van a desembocar toda la linfa en el vaso linfático derecho, o del lado izquierdo en el conducto torácico. Todos estos ganglios están envueltos por una cápsula que emite tabiques hacia el interior, que la divide al ganglio en forma parcial. Y como dijimos, están interpuestos en el recorrido de los linfáticos, por lo que van a tener linfáticos que ingresan o aferentes y linfáticos que salen o eferentes. El ganglio linfoide entonces tiene forma de un garbanzo o de un poroto, con una cara cóncava y una convexa. Por la cara convexa ingresan los vasos linfáticos aferentes, y por la cara cóncava sale el linfático eferente, que pueden ser 1 o 2 linfáticos eferentes. Siempre son menos los eferentes que los que ingresan o aferentes. Está cubierta por una cápsula, y esa cápsula, que es de tejido conectivo denso, va a emitir tabiques hacia el interior del ganglio, que lo van a dividir en forma parcial. Dentro del ganglio podemos distinguir una zona interna, que es la médula, y una zona externa, que es la corteza. A su vez, en la corteza podemos distinguir una corteza superficial de una corteza profunda. En la zona cortical superficial se van a poder distinguir acúmulos de linfocitos que forman estructuras nodulares, que se van a llamar nódulos linfoides. Entonces, los nódulos linfoides los vamos a observar en la región cortical superficial. El nódulo linfoide está formado por acúmulos de linfocitos B. Cuando este nódulo linfoide todavía no ha entrado en contacto con ningún tipo de sustancia extraña o antígeno, forma lo que se llama el nódulo linfoide primario. Cuando este nódulo linfoide entra en contacto con alguna sustancia extraña o antígeno y reacciona, los linfocitos B
se van a acumular en la periferia, se desplazan a la periferia y el centro del ganglio queda una zona más clara que se denomina centro germinativo. La presencia de centro germinativo en el nódulo linfoide indica que este ganglio ya ha reaccionado contra un antígeno extraño. En el centro germinativo vamos a encontrar células inmaduras, linfoblastos y células reticulares. En la zona cortical profunda, que también se denomina zona paracortical, vamos a encontrar linfocitos que no van a formar nódulos linfoides, sino que van a formar una especie de empalizada y son linfocitos de tipo T. Entonces, en la zona cortical profunda encontramos una empalizada de linfocitos T. Y en la médula vamos a volver a encontrar linfocitos B, pero tampoco formando nódulos linfoides, sino que van a formar cordones. Entonces, en la médula vamos a tener cordones de... Por el ganglio linfático hay zonas donde circula la linfa en forma preferencial que se denominan, son espacios denominados senos. Por ejemplo, debajo de la cápsula encontramos el seno subcapsular. Entonces, por estos espacios preferenciales por donde circula la linfa. La linfa ingresa al ganglio, vamos a ver todo lo que es el recorrido de la linfa. La linfa ingresa al ganglio por los vasos linfáticos aferentes y una vez que atraviesa la cápsula cae en el seno subcapsular. Desde el seno subcapsular pasa por los espacios ubicados entre los tabiques y los nódulos linfoides. Este espacio se denomina seno cortical. Una vez que llega a la región de los senos corticales, atraviesa la empalizada de linfocitos T y pasa al espacio que hay entre los cordones de linfocitos B o senos medulares. Desde los senos medulares sale del ganglio linfático por el vaso o los vasos linfáticos eferentes. De esa manera hemos visto cómo la linfa atraviesa toda la estructura del parénquima ganglionar, poniéndose en contacto con los diferentes tipos de linfocitos B y T, según. Por la zona cóncava del ganglio, que sale el linfático eferente, en esta zona está lo que se denomina el hilio del ganglio, así que por acá ingresan los vasos sanguíneos también. Así que no solamente sale el vaso linfático eferente, sino que ingresan los vasos sanguíneos. Y por acá ingresa entonces la arteria que va a llegar al ganglio, que una vez que atraviesa la médula llega a la corteza, y en la zona de la corteza se forman capilares y de acá se forman las vénulas. Y de acá sale la sangre venosa que vuelve a salir por el hilio. Una característica importante que en la zona de los nódulos linfoides, las venas, denominadas vénulas postcapilares, el endotelio de las vénulas no es epitelio plano simple como es lo normal encontrar en una vénula, sino que es un epitelio de tipo cúbico que se denomina epitelio alto o vénulas de endotelio alto. Y se piensa que en esta zona es donde se produce la circulación de linfocitos desde los vasos sanguíneos hacia el ganglio. Como hemos visto, el ganglio es una estructura interpuesta en la circulación de la linfa, por lo que su función es la de limpiar la linfa de las sustancias extrañas circulantes, tanto de bacterias, virus, es decir, todos los antígenos extraños que han ingresado, células malignas, células dañadas. Todo ese tipo de células van a ser eliminadas en el ganglio por la reacción inmune que se va a producir en el ganglio. Reacción inmune de tipo inespecífica llevada a cabo por los macrófagos, específica llevada a cabo por los linfocitos B presentes en los nódulos linfoides o en la región medular, o por los linfocitos T de la región paracortical. En este corte histológico observamos la corteza del ganglio.
Y podemos distinguir en primer lugar la cápsula de tejido conectivo denso, que se ve más eosinófila, que emite un tabique hacia el interior de la corteza del ganglio, formando segmentos en la corteza. Acá vemos la corteza superficial, que podemos reconocerla por la presencia de nódulos linfoides. Acá vemos 3 nódulos linfoides. Y también vemos la región de la paracorteza o corteza profunda, donde encontramos, dijimos, linfocitos de tipo T. Los nódulos linfoides están formados por linfocitos B y podemos reconocer en un nódulo linfoide una zona oscura superficial y una zona clara central. La zona clara central corresponde al centro germinativo, lo que indica que estos son nódulos que ya han reaccionado, son nódulos reaccionales o secundarios que han reaccionado contra el ingreso de algún antígeno. A mayor aumento podemos ver un nódulo linfoide y distinguimos bien el centro germinativo, que es más claro, y la periferia del nódulo linfoide, que es más oscura. La periferia o zona oscura del nódulo linfoide está formada por linfocitos B maduros, pequeños, y muchas veces esta zona se denomina casquete del nódulo linfoide. En el centro germinativo, que es más claro, vamos a observar linfoblastos, células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Y también vamos a encontrar plasmocitos o células plasmáticas productoras de anticuerpos. En este dibujo, que parece un corte histológico, pero es un dibujo y es un excelente dibujo que lo van a poder encontrar en el Atlas de Di Fiore, que hay una representación de dibujos de todos los órganos. En este caso podemos observar muy bien la estructura ganglionar, donde distinguimos la corteza, la cápsula de tejido conectivo denso con el tabique, el nódulo linfoide y sobre todo ponemos esta imagen para que vean el seno subcapsular, que es el espacio por donde es preferencial, por donde circula la linfa, que está ubicado por debajo de la cápsula. En este espacio ya hay un tejido conectivo más laxo y hay células reticulares. Por acá circula la linfa por el seno subcapsular, este es el seno cortical, y después vemos los espacios que corresponden a los senos medulares, que están ubicados entre los cordones de linfocitos B de la médula. Las amígdalas. Las amígdalas forman parte de los órganos linfoides secundarios. No son capsuladas, son órganos linfoideos secundarios no capsulados y se las encuentra sobre todo en la cavidad bucal, y en la cavidad bucal encontramos la amígdala lingual y las amígdalas palatinas. La amígdala lingual se encuentra por detrás de la B lingual y forma el tercio posterior de la lengua o base de la lengua. Mientras que las amígdalas palatinas las encontramos en los costados del istmo de la fauce, entre el pilar anterior y posterior del velo del paladar. Es lo que se denomina fosas amigdalinas. En la faringe encontramos la amígdala faríngea, que es una amígdala única que está ubicado en el techo de la nasofaringe, en la zona media. Esta amígdala también se denomina adenoides. Mientras que en los costados de la nasofaringe, alrededor de la trompa de Eustaquio, encontramos la amígdala tubaria. Histológicamente, todas las amígdalas tienen una estructura básica. La primera capa de la amígdala va a ser el epitelio, cuya característica dependerá del tipo de amígdala. En común tienen que el epitelio forma invaginaciones o criptas, que en el caso de algunas amígdalas estas criptas son profundas y en otras son depresiones más superficiales. Debajo del epitelio hay una lámina propia de tejido conectivo laxo y por debajo de la lámina propia hay una capa de tejido conectivo denso
que se denomina pseudocápsula porque, a diferencia de la cápsula verdadera, no envuelve al órgano en forma completa como lo hace, por ejemplo, en un ganglio linfático, sino que en este caso la pseudocápsula solamente forma una capa de separación entre el tejido amigdalino y el tejido subyacente. Esta capa permite, cuando se realiza un acto quirúrgico, separar la amígdala de los tejidos subyacentes. Otra característica de las amígdalas es la presencia en la lámina propia de acúmulos de linfocitos que forman nódulos linfoides. Y además la presencia de glándulas que se encuentran por debajo de la cápsula, en la región subcapsular. Los acinos glandulares están debajo de la cápsula y el conducto excretor de las glándulas atraviesa la pseudocápsula, la lámina propia y el epitelio, desembocando en el fondo de las criptas amigdalinas. Estas glándulas generalmente son glándulas mixtas con predominio mucoso o glándulas mucosas. Entonces, en la lámina propia encontramos nódulos linfoideos formados por linfocitos B y además encontramos numerosos macrófagos, aparte de todas las células características del tejido conectivo laxo, y sí que hay vasos sanguíneos y todas las células del tejido conectivo laxo, encontramos gran cantidad de macrófagos que se movilizan no solamente dentro de la lámina propia, sino que se van a desplazar hacia el epitelio y al fondo de las criptas. Es decir, que en el fondo de las criptas, incluso en la superficie del epitelio y en el propio espesor del epitelio, vamos a encontrar gran cantidad de macrófagos. Por esto es muy común que se desencadenen procesos inflamatorios en las criptas amigdalinas y se desencadenen procesos infecciosos que pueden llegar a afectar a la amígdala, formando focos purulentos. En este dibujo, que corresponde al atlas de Di Fiore, podemos observar el corte de una amígdala y reconocemos sus componentes principales: el epitelio de la amígdala, los nódulos linfoides en la lámina propia y, si observan bien, vemos las criptas profundas que se observan sobre todo en las amígdalas palatina y en las amígdalas linguales, aquí donde se observan criptas profundas. En un corte histológico podemos reconocer los folículos linfoides de la lámina propia y las criptas revestidas por el epitelio, que en este caso es un epitelio grueso, es decir, que es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. En general las amígdalas se las reconoce mucho por el epitelio. La amígdala lingual y la amígdala palatina están revestidas por epitelio de la cavidad bucal, que es estratificado plano no queratinizado, mientras que las amígdalas faringia, la adenoides, está revestido por epitelio respiratorio, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Otro esquema de una amígdala, otra foto de una amígdala lingual, donde observamos la gran cantidad de nódulos linfoides y la lámina propia y el epitelio que es propio de la cavidad bucal, epitelio estratificado plano no queratinizado. Y en este cuadro sinóptico resumimos las características principales de los tipos de amígdalas. Entonces vemos el epitelio, que en la amígdala lingual y palatina es plano estratificado no queratinizado, que es el mismo de la cavidad bucal, y en la faringia es epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Las criptas son muy importantes en la amígdala lingual, donde son muy profundas y abundantes. En la amígdala palatina están más separadas y son más escasas, y la amígdala faringia prácticamente no tiene criptas porque son unas depresiones superficiales que hay en forma del epitelio, depresiones o pliegues superficiales. Y siempre vamos a reconocer en todos los casos la presencia de glándulas en la región subcapsular. Acordarse que siempre va a haber una pseudocápsula y debajo, en la región subcapsular, la presencia de glándulas, que en la mayoría de los casos son glándulas de tipo mixta o mucosas. Las amígdalas en conjunto tienen una disposición que forma una especie de anillo inmunológico
entre la nasofaringe y la cavidad bucal. Debido a esta disposición particular de las amígdalas y el tejido linfoide difuso en la mucosa de la faringe y de la cavidad bucal, se denomina esta zona anillo linfoide de Waldeyer. El tejido linfoide, como vimos, puede formar órganos, pero también puede estar en forma difusa. Es muy común, ya hemos hablado en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo, la presencia de tejido linfoideo en la lámina propia. Un ejemplo que dimos fue en el intestino grueso, en el ciego, el apéndice y en el ilion, la presencia de grandes nódulos linfoides en la lámina propia que forman los que se denominan las placas de Peyer. Entonces, esta es una forma de tejido linfoide difuso que puede encontrarse formando nódulos linfoides como las placas de Peyer, o pueden ser simplemente linfocitos, acúmulos de linfocitos dispersos. Estos acúmulos linfoideos difusos en las diferentes mucosas forman parte de lo que se llama sistema linfoideo difuso de las mucosas, o MALT, de sus siglas en inglés. Aunque vamos a ver que las siglas varían según la mucosa, pero la sigla básica es sistema linfoide difuso de las mucosas, MALT. Las células del sistema inmune se van a poner en marcha cuando se produzca el ingreso de un antígeno al organismo. Cuando esta circunstancia ocurre, una bacteria o un virus, un parásito o cualquier otra sustancia extraña al organismo se active el sistema inmune, se pondrá en marcha la inmunidad del organismo, que puede ser de dos tipos: inmunidad innata o natural, o la inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, cuando una sustancia ingresa, un antígeno ingresa al organismo, primero tendrá que ponerse en contacto o atravesar una serie de barreras, como son los epitelios de la piel o los epitelios de las mucosas. Y recién una vez que atraviesen esta primera barrera, se pondrán en contacto con las células. Las primeras células de la inmunidad innata son los macrófagos. Y también intervienen en la inmunidad innata, aparte de los macrófagos, las células NK. Y una serie de proteínas que están disueltas en el plasma, que forman lo que se llama el sistema de complemento, que son unas proteínas presentes en el plasma que están inactivas, pero cuando ingresa un antígeno se activan en forma de una cascada, se llama cascada del complemento, que termina generando factores que tienen diferentes acciones, como por ejemplo unirse a la superficie del elemento extraño y producir la lisis, o atraer células, unirse al elemento extraño y atraer células hacia el sitio donde ingresó esta sustancia extraña. Esto se llama quimiotaxis. Como vemos entonces, la inmunidad innata tiene como característica principal que está formada por las barreras epiteliales o barreras celulares, o la barrera proteica circulante en la sangre, como es el complemento. En todos los casos, la inmunidad innata se caracteriza porque es inespecífica y siempre va a ser de la misma manera, independientemente del antígeno. Las células de la inmunidad innata son los macrófagos y también las células NK. Estos tipos de células, la característica principal es su capacidad de fagocitosis, que es lo característico de las células de la inmunidad innata o inespecífica. Como sabemos, los macrófagos se pueden mover o desplazar emitiendo prolongaciones del citoplasma, que son los pseudópodos, y de esa manera dirigirse hacia el sitio donde ingresó el agente extraño, como puede ser una bacteria, un virus o un hongo, y son atraídos generalmente hacia el sitio de donde se produjo una lesión o el ingreso de un agente extraño por factores quimiotácticos que muchas veces se liberan de la activación del complemento. Una vez que llegan al sitio, actúan produciendo la fagocitosis
y la activación de su sistema de lisosomas intracitoplasmática. Estas son las organelas más importantes de estas células. Y como hemos visto, hay macrófagos en todos los tejidos. Entonces hemos visto los histiocitos del tejido conectivo, los osteoclastos del hueso o la microglía del sistema nervioso como ejemplos de macrófagos. El otro tipo de inmunidad es la inmunidad adaptativa o adquirida. Este tipo de inmunidad es mucho más lenta. Como vemos en este cuadro, se inicia varios días después de la infección. Y este tipo de inmunidad lo cumplen los linfocitos. Tiene como característica importante que es una inmunidad específica, porque va a depender del tipo de antígeno que ingresó, cómo va a responder el sistema inmune. Y otra característica importante es la memoria, es decir, este tipo de inmunidad deja memoria, de tal manera que cuando se vuelva a repetir la infección, el organismo ya está preparado, porque está en su memoria, el tipo de respuesta inmune que van a elaborar los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cómo es el mecanismo de la inmunidad adquirida? Este mecanismo se pone en marcha cuando ingresa al organismo un antígeno y ese antígeno es captado por una célula que es la célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos, hemos visto un ejemplo en la epidermis, que es la célula de Langerhans. Fagocita el antígeno, lo procesa y lo transforma en moléculas pequeñas. Estas moléculas procesadas del antígeno son llevadas hacia el linfocito T colaborador o CD4. El linfocito T CD4 reconoce ese antígeno y una vez que reconoce ese antígeno empieza a producir una molécula que se denominan interleuquinas, como la interleuquina 2. Este es el mecanismo inicial de la inmunidad adquirida. A partir de la producción por el linfocito T colaborador de interleuquina, se ponen en marcha las dos variedades de inmunidad adquirida, la humoral o la C. En la inmunidad adquirida de tipo humoral, una vez que se libera interleuquina por el linfocito colaborador o CD4 o helper, esta interleuquina va a actuar sobre los linfocitos B. El linfocito B es la célula principal, la célula estrella de la inmunidad humoral. El linfocito B, por acción de las interleuquinas, se va a transformar en una poderosa célula que es mucho más grande, que es la célula plasmática. Esta célula plasmática que le hemos visto que está presente en el tejido conectivo es capaz de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas. Y esos anticuerpos son específicos y van a ir a reaccionar contra el antígeno que ingresó. Este es el mecanismo básico de la inmunidad humoral o inmunidad mediada por anticuerpos. En este cuadro vemos los tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos. La inmunoglobulina G es la más común, la más abundante y es la que se produce en los procesos infecciosos crónicos. La inmunoglobulina M se produce en los procesos infecciosos agudos. Y la inmunoglobulina A es muy importante porque es secretada por las células de las mucosas. Una de las formas de inmunoglobulina A que está presente en el suero y la otra es secretada por las mucosas, por ejemplo está presente en la saliva y se conoce como inmunoglobulina A secretora. La otra forma de inmunidad adquirida es la inmunidad adquirida de tipo celular. En este caso, el linfocito T que interviene es el linfocito T CD8 o linfocito T citotóxico, que es capaz de reconocer una célula infectada, por ejemplo una célula infectada por virus, o una célula extraña como puede ser una célula tumoral. El linfocito T, que tiene su receptor de linfocitos y su molécula CD8, en este caso es capaz de reconocer esa célula infectada y una vez que se acerca y se acopla a la célula infectada, por eso se denomina el beso de la muerte, porque se va a acoplar
la membrana del linfocito T CD8 a la célula infectada o anormal, y eso va a hacer que esta reacción entre el linfocito T y la célula infectada produzca la liberación de dos tipos de sustancias por el linfocito T. En primer lugar, produce una molécula que se denomina perforina, que es una enzima que produce perforaciones o agujeros en la membrana plasmática de la célula infectada, y por esos agujeros o túneles que hace en la membrana plasmática le envía una segunda enzima que está presente en el linfocito T CD8, que son las fragmentinas. Estas enzimas atraviesan esos túneles y producen la lisis de la célula anormal. Este es el mecanismo de la inmunidad celular. Muy bien, alumnos, hemos llegado al fin de esta clase sobre el sistema linfático y sobre los mecanismos básicos de funcionamiento del sistema inmune. Espero que les haya servido esta clase, hayan aprendido bastante y repasen bien las características de los vasos linfáticos, de los órganos linfáticos, especialmente la estructura de los ganglios, del timo, de las amígdalas, y repasen el funcionamiento de las principales células inmunes, cómo funciona el mecanismo inmunológico básico, que posteriormente completarán su estudio cuando vean, avancen en el estudio de la microbiología y de los mecanismos inmunes.